Mi nombre es Raúl Antonio Porras, soy estudiante de las Unidades Tecnológicas de Santander. Estoy en cuarto semestre y pues estoy realizando el proyecto prototipo de casa inteligente con apoyo de Tecnoparque Nodo Socorro. Sí, en el siguiente video tutorial vamos a tratar cómo se realiza programación utilizando la plataforma Arduino. Primero que todo, pues vamos a abrir el programa de Arduino básicamente. Entonces desde allí vamos a explicar el desarrollo pues de una programación para el proyecto que estamos realizando. Podemos decir que Arduino es una plataforma de hardware libre basada en una placa con un microcontrolador y un entorno de desarrollo, diseñada para facilitar el uso de la electrónica en proyectos multidisciplinares. El hardware que se utiliza pues básicamente consiste en un microcontrolador Atmel AVR y puertos de entrada y salida. Los microcontroladores más utilizados en las placas Arduino pues básicamente son los Atmega 168, los Atmega 328 y los Atmega 280, teniendo como unas características técnicas, ¿sí? Que tienen un voltaje de operación de aproximadamente 5 voltios, tienen un voltaje de entrada que está recomendado entre los 7 y los 12 voltios, tienen 14 pines de entrada y salida digital, donde 6 de ellos proporcionan una salida PWM, que es modulación por ancho de pulso. Tienen unos pines de entrada analógica que son 6 y tienen una intensidad de corriente de máximo hasta 40 miliamperios. Es importante mencionar que tienen una memoria flash de 16 KB y 2 KB pues son básicamente reservados para el bootloader. Básicamente también tienen una memoria PROM de 512 bytes y trabajan una frecuencia de reloj de más o menos 16 megahertz. Que es importante mencionar también, Arduino pues es una plataforma open source y pues realmente se puede programar en varios lenguajes de programación porque lo soporta perfectamente, como es Java, Flash, Processing, C, C++, C numeral, C Sharp, MATLAB, por ejemplo, Linux, Visual Basic.net, entre otros sistemas de programación. Bien, entonces para seguir el lapsus que estamos trabajando, pues básicamente vamos a cargar un programa y vamos a hacer la descripción de este mismo y cómo se realiza. Entonces vamos a ver archivo, vamos a abrir, buscamos entonces la carpeta donde lo tenemos guardado y escogemos el programa. En este caso se llama Proyecto Real B001. Entonces le damos doble clic y aquí nos va a aparecer nuevamente la pantallita de programación o el entorno de desarrollo. Entonces pues vamos a mirar a grosso modo qué es el programa y cómo se programa. Arduino tiene una gran ventaja y es que automáticamente que nosotros conectemos la placa va a reconocer que Arduino estamos conectando nosotros. Entonces, por ejemplo, acá lo que tenemos este numeral include servo.h, estamos grabando una librería como tal para que la utilice después la programación del Arduino. Empezamos pues a declarar unas variables. Entonces ahí tenemos que, por ejemplo, con la palabra reservada servo, le damos nombre a micro, micro A, micro B, micro C. Entonces a eso lo utilizamos para salidas PWM. Entonces ya sabemos que con eso podemos controlar fácilmente un servo. De igual manera tenemos que declarar las variables y sus valores iniciales, es decir, inicializar cada variable que vayamos a utilizar. Igual, entonces, por ejemplo, aquí nosotros estamos llamando unas variables de tipo entero que se llaman anal y la declaro en el canal de conversión A0, anal 2 y la declaro como el canal de conversión A1, entre otras. Y vamos a utilizar unas variables de temperatura que son flotantes y son temperatura igual a temperatura 2, 3, 4 y temperatura total. ¿Qué vamos a hacer? Básicamente lo que vamos a hacer en esta programación son varias cositas. Primero, controlar unos servos para que nos generen un PWM para que controle una tarjeta de potencia. ¿Sí? También vamos a medir temperatura y pues vamos a recibir esos datos vía puerto serie. Entonces pues acá tenemos la configuración básica de nuestra tarjeta Arduino y acá por ejemplo en el voice setup, que es donde realizamos esa opción, decimos que vamos a utilizar una comunicación serial
y que nos vamos a comunicar a 9600 baudios por segundo. Es importante mencionar que también podríamos escoger, por ejemplo, 13400, 56400, cualquier otro valor y no tenemos ningún problema. Y en esta parte básicamente lo que tenemos es la configuración de los puertos. Siempre tenemos que utilizar la palabra pin mode. Decimos a continuación el número del puerto y decimos cómo va a funcionar. En este caso estamos configurando el pin número 2 de la tarjeta Arduino, lo estamos considerando como una salida y así sucesivamente. Y también decimos que vamos a utilizar los puertos 10, 11, 6 y 9 como una salida PWM, por eso utilizamos micro.attach. Bien, cuando entramos a nuestro while loop, pues básicamente lo que nosotros vamos a tener es cómo hacer una lectura para hacer conversión análoga digital. Pues en Arduino es muy fácil realizar una conversión análoga digital porque solamente tenemos que decir el nombre de la variable e igualarla al análoga read y decimos sobre qué canal. En este caso, pues lo que estábamos diciendo, como inicialmente dijimos cuál era la variable de analógico, ¿sí? Entonces pues sencillamente tomamos ese puerto que para nuestro caso, si podemos ver, decimos que es el puerto A0, ¿sí? Entonces lo que estamos haciendo en esta instrucción es leer lo que está en el puerto A0. Una vez realizado esa parte, entonces venimos y hacemos un escalamiento que corresponde a decir sencillamente hacer la escala de bits que estamos utilizando. Entonces decimos que sencillamente pues 5 equivale a 1024 bits, entonces eso lo voy a tener que multiplicar por el factor de escalas que nosotros tenemos, que para este caso nosotros utilizamos un sensor LM35, el cual tiene una resolución de 10 milivoltios por 1 milivoltio por grado centígrado. Una vez tomadas las medidas de temperatura, entonces nosotros nos quedamos a la espera de tener pues un dato por el puerto serie, ya de que este es el que nos dice qué acciones vamos a realizar. Entonces el programa que nosotros tenemos acá, básicamente yo lo que hago es mantener preguntando, o mejor dicho, tener una interrupción del puerto que se llama serial.enable, que quiere decir, si tenemos un dato en serial.enable, es decir, es una bandera que normalmente lo que nos indica es la transmisión de datos. Entonces cuando nosotros tenemos esa bandera activada, entonces lo que nos dice es listo, tiene activada esa bandera, entonces pues proceda entonces a leer el siguiente dato en la variable control, leemos una vez más el puerto y de allí empezamos con unos ciclos que lo que nos permiten son unos ciclos sí, que nos dicen listo, si la acción que nosotros recibimos del computador fue 150, quiere decir que eso eso me va a representar una orden que nosotros vamos a hacer. Entonces, como ya yo sé que la variable, por ejemplo, puedo tener varias variables que puedo controlar, entonces digamos variable 1, variable 2, variable 3 y variable 4. Entonces, pues sencillamente, digamos que acá la variable, el 150 hacía referencia a la variable 1, pero no he recibido el dato, de básicamente cuánto voy a tener que poner esa variable 1. Entonces pongo seguidamente otra vez el puerto a la espera y el siguiente dato que llegue, pues sencillamente lo voy a tener que utilizar en esa variable. ¿Por qué lo hicimos de esta manera y no lo hicimos, por ejemplo, con un vector? Porque Arduino sencillamente cuando nosotros lo tenemos conectado con un PC solamente nos permite hacer comunicación por variables de tipo char, es decir, solamente podemos recibir un ASCII en formato Unicode. Entonces pues básicamente por eso nos tocó hacer esta recepción de variables de esa manera. Y pues definitivamente lo que nosotros hacemos, una vez recibida la variable y recibido su valor, pues sencillamente hacemos una orden. En ese caso lo que hacemos es acomodar un PWM para que se acomode la tarjeta de desarrollo que nosotros teníamos. En ese caso lo que hacemos es una función de escalar los valores para poder así obtener un valor apropiado. De esa misma forma pues trabajamos todas y cada una de las variables. ¿Qué es importante mencionar? Cuando nosotros hacemos este tipo de proyectos, es importante decir que solamente podemos trabajar con ASCII Unicode, no podemos trabajar con ASCII extendidos porque sencillamente son muy diferentes los caracteres que nos van a enviar, entonces nunca vamos a poder entrar a las rutinas de control. Bien, básicamente acá también, por ejemplo, en esta instrucción que nosotros tenemos acá, pues lo que vamos a tener es que si nos llega una variable que nos quiere decir encienda algo, entonces pues lo que nosotros hacemos es mirar el estado en el que está una luz, por ejemplo, por decir algo, miramos el estado en que está una luz y miramos cómo se encuentra. Si está prendida pues la mantenemos encendida y si está apagada pues la cambiamos de posición. En Arduino pues es muy importante también tener pues la relación de los if que cada uno nosotros tengamos
Y es muy importante mencionar que es muy importante tener los puntos y coma, porque si no los tenemos, pues básicamente lo que nos va a arrojar es un error. Bueno, este proyecto pues lo estamos, como lo dije anteriormente, realizando con la ayuda de la línea de electrónica y telecomunicaciones de Tecnoparque Nuevo Socorro. Y pues bueno, esperamos que este video tutorial pues les muestre un poco cómo hacer transmisión de datos de manera corriente, efectiva y bastante eficaz entre un Arduino y, y un computador, aunque existen también otras formas. Y es importante mencionar que Arduino tiene otro shield, como el shield de comunicaciones Ethernet, también tiene para conectarle aplicaciones vía celular o Bluetooth. Entonces pues es otra manera de hacerlo. Nosotros en esta ocasión pues utilizamos solamente el puerto serie, porque nos pareció bastante conveniente, pero también es bastante útil utilizar por ejemplo el Bluetooth, que es bastante fácil de utilizar. Bueno, muchísimas gracias por su tiempo y su atención, que sea muy bien.